Buenas tardes, es un placer darles la bienvenida a esta rueda de diálogo y reflexión. Quiero agradecer a cada una de las panelistas por su presencia y disposición para compartir su conocimiento y su experiencia. Con nosotros donde podremos aprender, cuestionar y construir juntos nuevos aprendizajes. El objetivo de esta actividad es entender qué es el construccionismo social y cómo influye en nuestras vidas, especialmente en contextos terapéuticos y sociales. El construccionismo social nos dice que no hay única verdad, la realidad no está afuera esperando ser descubierta, sino que se crea en nuestras conversaciones, en quienes somos y cómo construimos nuestros mundos juntos. El construccionismo social fue una corriente que se hizo fuerte entre los años 1980 y 1990. Lo que plantea es que la realidad no existe de manera fija, sino que la vamos creando entre las personas a través del lenguaje, las conversaciones, las ideas y las relaciones que tenemos en sociedad. Kenneth Yerden es un psicólogo social estadounidense muy reconocido y considerado uno de los principales exponentes del construccionismo social. Los aportes de Kenneth Yerden al construccionismo social son muy significativos, sobre todo entre los años 1980 y 1990, cuando esta corriente tomó más fuerza. Primero, lo que sabemos no es una verdad absoluta, sino que cambia según cómo la sociedad lo construya. Segundo, no solo descubrimos el mundo con las palabras, también lo inventamos y le damos sentido con lo que sentimos. Tercera, aprendemos y entendemos mejor el mundo cuando hablamos y construimos juntos con los demás. En pocas palabras, Yergen ayudó a cambiar la idea de que el conocimiento es individual y objetiva, mostrando que es social, relacional y construido en la interacción. Un ejemplo sería un proceso terapéutico cuando un terapeuta ayuda a un paciente a entender que su problema no son solo suyos en un sentido individual, sino que también está influenciadas por las creencias, el lenguaje y las relaciones sociales en las que está inmerso. Con esto buscamos que comprendan que el construccionismo social nos invita a entender la realidad como un proceso dinámico y colectivo y no algo fijo o independiente. Sin más preámbulo, vamos con la presentación de panelistas. Queremos darles bienvenida a nuestra sesión sobre el construccionismo social. Con nosotras están la estudiante Marisol y la estudiante Jensuki, quienes compartirán sus ideas y comprensión sobre este tema. Y yo soy Lauris Zúñiga y seré la moderadora. Ujú. Muy buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Marisol Epinayura Ariyú y actualmente curso la carrera de trabajo social. Me interesa esta profesión porque considero fundamental aportar al bienestar de las personas, las familias y las comunidades, fortaleciendo la justicia social y la equidad. Agradezco la oportunidad de estar aquí y de compartir este proceso de aprendizaje con todos ustedes. El tema que nos correspondió esta vez es el construccionismo social. El construccionismo social
es una corriente teórica que sostiene que la realidad y el conocimiento no existen de manera objetiva e independiente, sino que construyen socialmente a través de la interacción, el lenguaje y la cultura. También lo podemos entender como verdad, normalidad o realidad. Depende de los significados que creamos y compartimos en la sociedad. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es James Cohen, estudiante de Trabajo Social de la Fundación Universal Claretiana del tercer semestre. Hoy les voy a dar un ejemplo del construccionismo social en la vida cotidiana. Una experiencia que refleja el construccionismo social en mi vida cotidiana ocurrió cuando estaba en un grupo de amigos que teníamos diferentes opiniones sobre qué tan importante era cuidar el medio ambiente, donde cada uno compartieron sus ideas y perspectivas y en el diálogo construimos una visión común sobre la importancia de reciclar y reducir el uso plástico. Lo interesante es que nuestras ideas no eran algo fijo. La forma en que nos expresamos y escuchamos incluye en cómo, en qué decisiones tomamos después. Esto muestra que la realidad no es algo que se va formando a través de nuestras interacciones y relaciones. Esto, como dice el construccionismo social, a través de nuestra experiencia. Emerge a través del diálogo y con otros y así juntos vamos construyendo una visión compartida del mundo que nos rodea. Muchas gracias. Vamos a proseguir con la formulación de preguntas. La primera pregunta dice así: ¿cómo influye el lenguaje en la construcción de nuestra realidad social? El lenguaje influye en nuestra realidad social porque las palabras que usamos crean significados compartidos. Un ejemplo de esto puede ser: si en un grupo de amigos se utiliza la palabra chamba para referirse a un trabajo, esa palabra, ellos utilizan esas palabras porque es su forma de hablar y ahí se va construyendo una realidad social particular de ese grupo. Ese es mi pequeño aporte. Buenas tardes. De acuerdo a la pregunta, ¿cómo influye el lenguaje en la construcción de nuestra realidad social? Puedo decir que el lenguaje desempeña un papel fundamental en la construcción de nuestra realidad social, ya que es el medio principal a través del cual las ideas, los conceptos y los recuerdos surgen, se intercambian y se mediatizan en las relaciones sociales. Según el texto, todo conocimiento y significado emerge en el espacio de la interacción social, donde el lenguaje posibilita la co-construcción de acciones y conjuntas y comparte significados entre las personas que interactúan en contextos específicos. Desde la perspectiva del construccionismo social, el lenguaje no solo transmite mensajes, sino que configura y da sentido a las experiencias humanas en una manera contextualizada. Esto implica que nuestro entorno, nuestras identidades y nuestra visión del mundo son en gran medida productos de las conversaciones, las negociaciones y la interpretación que realizamos a través del lenguaje en nuestras actividades sociales habituales.
Además, el lenguaje tiene diferentes funciones según la postura teórica. Desde una visión descriptiva, refleja un mundo externo independiente de quienes la usan. Desde una postura dialógica y constructiva, el lenguaje es participativo y connotativo. Influye en cómo actuamos y en cómo construimos nuestras realidades, compartidas al dialogar y negociar significados con otros. Esto resalta que, al no ser simplemente un reflejo de una realidad objetiva, el lenguaje resulta ser una herramienta activa y creativa en la creación de nuestra realidad social. En resumen, el lenguaje es una herramienta que participa en la negociación y en la construcción de los significados que damos a nuestra experiencia y relaciones, configurando así la percepción que tenemos del mundo y de nosotros mismos en contexto social. Gracias. Sigamos con la segunda pregunta. ¿De qué manera el construccionismo social puede ayudar en procesos terapéuticos? Muy buenas tardes. Respondiendo a la pregunta, el construccionismo social ayuda en terapia al enfocarse en cómo las historias que construimos, que contamos, en cómo las historias que construimos, que contamos sobre nosotros mismos y el mundo influenciada por nuestro entorno pueden limitarnos. Un ejemplo de esto puede ser, si te dices a ti mismo, soy malo para las matemáticas y, y te repiten lo mismo o te fue mal en un examen, eso es una historia que has construido. En terapia, esa historia se cuestionaría y se vería que no es una verdad absoluta y se empezaría a construir una nueva narrativa donde reconozcas tus esfuerzos y posibles mejoras en lugar de limitarte por esa etiqueta. Ese es mi pequeño aporte. Bueno, el construccionismo social influye en la construcción de nuestra realidad social, principalmente a través del papel central que desempeña el lenguaje. El lenguaje es el medio mediante el cual las ideas, los conceptos y los recuerdos surgen y se genuinen en las interacciones sociales. Esto significa que los significados que atribuimos a nuestra experiencia, a nuestra identidad y a las relaciones son productos de las conversaciones y negociaciones que llevamos a cabo con otros en nuestro contexto social. En lugar de ver la realidad como algo fijo o dado, el construccionismo social sostiene que nuestro mundo social y nuestro conocimiento de él se construye social en un proceso dinámico en el que el lenguaje actúa como herramienta principal para dar sentido a la vida cotidiana y a las experiencias compartidas. Respecto a cómo puede ayudar en procesos terapéuticos, el construccionismo social contribuye desde varias perspectivas. Primero, propone que las problemáticas y las identidades no son aspectos inherentes a las personas, sino construcciones que se han desarrollado en las relaciones sociales y en las narrativas que las personas han construido sobre sí mismas. Por ello, en terapia se busca facilitar que el individuo explore y revise esas construcciones, generando alternativas de significado a través de diálogo y la construcción de nuevos relatos. Además, al enfatizar la negociación social y el lenguaje, el terapeuta actúa como un colaborador que ayuda al cliente a perturbar su sistema, lo que significa cuestionar y reconfigurar las interpretaciones que sustentan su malestar. También al centrarse en la construcción y la creación de nuevos significados, el proceso terapéutico no se basa en la búsqueda de verdades,
universales o en las interpretaciones de especialistas, sino en colaborar con el cliente para construir nuevas versiones de la realidad que sean más útiles y satisfactorias para él. En resumen, el construccionismo social en terapia favorece el empoderamiento del individuo, permitiendo que sea el protagonista de su proceso de cambio a través del diálogo y la resignificación de sus relatos en y con su contexto social. Muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué diferencias hay entre el construccionismo social y otras corrientes como el construismo? Bueno, las diferencias entre el construccionismo social, otras corrientes como el constructivismo, radican principalmente en cómo entienden la formación de la realidad y el conocimiento. Se enfoca en que el individuo construye su realidad a partir de sus percepciones, experiencias y procesos mentales internos. Es decir, pone énfasis en el proceso cognitivo del sujeto y en su estructura mental para explicar cómo se da el conocimiento. Por otro lado, el construccionismo social sostiene que la realidad y los conocimientos no son solo el producto de la mente individual, sino que surgen y se generan a través de las interacciones, a través de las interacciones y en acciones del contexto cultural. La realidad se construye en la interacción entre personas en un proceso colectivo donde el lenguaje y el contexto social son fundamentales. Mientras que el constructivismo mantiene una visión centrada en la percepción individual. El construccionismo social considera que la creación de significado es un proceso colectivo y contextualizado, donde las ideas y conocimientos circulan socialmente y se desarrollan en redes de significado. En resumen, el constructivismo prioriza la percepción interna del sujeto y el construccionismo social enfatiza la relación, el lenguaje y la interacción social. Bueno, complementando a lo que dijo la compañera, uno de sus principales representantes en el constructivismo es Jean Piaget, que enfoca el aprendizaje como un proceso interno donde el sujeto organiza y reestructura la información para darle sentido. Y en el construccionismo social, uno de sus principales exponentes es Kenneth Gergen, que enfatiza que la realidad no es algo fijo, sino que se construye socialmente en el diálogo y en los acuerdos entre las personas. Gracias. La cuarta y última pregunta. ¿Cómo podemos aplicar estos conceptos en nuestra vida cotidiana o en el trabajo con otros? Bueno, podemos aplicar estos conceptos en nuestras vidas diarias y en los trabajos con otros. Al entender lo que sabemos y entendemos, eso se construye a través de nuestras conversaciones y en relación con otras personas. Un ejemplo podría ser, al hablar con unos amigos o compañeros, escuchamos su punto de vista y compartimos los nuestros. Ahí se construye un significado común, en lugar de que cada uno tenga unas ideas fijas. También aceptar que el contexto social y cultural influye en cómo interpretamos las cosas, también nos ayuda a ser más respetuosos y ser abiertos a las diferentes opiniones. Y hacer preguntas y escuchar activamente también nos
ayuda a, a construir soluciones o conocimientos en conjunto. En resumen, si valoramos las relaciones y las comunicaciones, podemos entender mejor a los demás y colaborar más efectivamente en todos los ámbitos. Gracias. Y de acuerdo a la pregunta, en la vida cotidiana podemos reconocer que cada persona interpreta el mundo de manera distinta. Nos ayuda a ser más empáticos y pacientes. Y el construccionismo social nos da a entender que nuestras ideas y creencias se forman en la interacción social. Nos invita a dialogar y a respetar otras perspectivas. ¿Y cómo lo podemos aplicar en otros? Por ejemplo, en el trabajo social. Aplicar el constructivismo significa acompañar a las personas en su propio proceso de aprendizaje y cambio, respetando su forma de interpretar la realidad. Y aplicar el construccionismo social implica generar espacios de diálogo y participación, donde las comunidades construyan colectivamente soluciones a sus problemas. En conclusión, ambas corrientes nos enseñan que el conocimiento no se recibe de forma pasiva, sino que se construye ya sea individualmente o interacción con los demás. Muchas gracias. Ahora, una pregunta con respecto al tema del construccionismo social que hicimos en la preparación de paneles que íbamos a explicar, a responder esta pregunta que dice, ¿qué elementos significativos aportó el construccionismo social para el ejercicio profesional en el trabajo social? Ujú. Bueno, según dando respuesta a la pregunta, desde mi punto de vista, el construccionismo social surgido como una corriente crítica en las décadas de 1980 y 1990. Plantea que la realidad no es un reflejo exacto de lo que existe, sino una construcción creada y sostenida por las interacciones humanas. En el campo de la intervención familiar, esta perspectiva ha sido clave para transformar la formación en que los trabajadores sociales abordan problemáticas como la violencia, la desintegración o las crisis generacionales. Desde el construccionismo, una familia no es definida últimamente por estructuras no formales, sino por los relatos de sus miembros construyen sobre sí mismos. Este permite comprender que las tensiones familiares pueden resignificarse si cambian las narrativas que las sustentan. Este enfoque invita a abandonar la postura de profesional como experto que diagnostica para asumir un rol de facilitador de conversaciones significativas. Fomenta procesos más democráticos donde el conocimiento y las experiencias de la familia se consideran tan valiosos como el saber técnico. En términos de ética, subraya la importancia de evitar juicios que refuercen estereotipos o desigualdades. Esto reduce la estigmatización y promueve el reconocimiento de la diversidad. Conclusión, el construccionismo social ha aportado al trabajo social herramientas valiosas para la intervención familiar, poniendo el foco en el poder del lenguaje, la importancia de las narrativas y el papel activo de las personas en la construcción de sus realidades. Gracias. El resumen de todo lo dicho, quisimos hacer preguntas
respecto al construccionismo social y el constructivismo, porque ya que la mayoría de las personas confunden estas dos enfoques, el constructivismo y el construccionismo social son formas de entender cómo las personas construyen su realidad. El constructivismo se enfoca en lo que pensamos y aprendemos de nuestro interior, en nuestras experiencias personales y cognitivas. En cambio, el construccionismo social dice que la verdad y el conocimiento surgen a través del intercambio y las relaciones con otras personas usando el lenguaje y en un contexto social. Aunque tienen diferencias, ambos enfoques son importantes y se complementan y ayudan a entender mejor. La idea principal es que la realidad no es algo fijo, sino algo que construimos en conexión con nuestro entorno y con otros. Ambas perspectivas pueden ser muy útiles para quienes trabajan en terapia o en educación, ya que fomentan un enfoque más colaborativo y dinámico. Podemos concluir que esta experiencia fue muy enriquecedora, que pudimos aprender de los panelistas y de las ideas que compartieron, lo que permitió ampliar la visión sobre los temas que se abordaron. Estos espacios nos ayudan a crecer y reflexionar sobre nuestro rol en la sociedad, en nuestro campo de estudio. Esto tiene un gran impacto en la intervención social y terapéutico, ya que nos invita a centrarnos en el lenguaje, las historias y los contextos de las personas en lugar de etiquetarlas o verlas solo desde un déficit. Comprender esto nos permite ser más colaboradores y respetuosos, ayudando a las personas a construir nuevas narrativas que fortalezcan su bienestar y sus relaciones en lugar de imponerles soluciones universales.